Pues ustedes han visto la sorpresa de mucha gente y otra gente que no está tan sorprendida con el anuncio del presidente Iván Duque de que la cuarentena se extiende 2 semanas más. De esa manera terminaremos completando 7 semanas de cuarentena. ¿Por qué se da esto? Pues en realidad porque hay elementos que hacen pensar que la decisión de terminar la cuarentena en 8 días era una decisión incierta, o por lo menos que se habría tomado sobre unas bases relativamente inciertas. Esta mañana lo decíamos en Red Más también, en la emisión matutina. Hay dos cosas que tienen pensando a mucha gente y que son las que quizás se ha tenido en cuenta para hacer esta prórroga de 2 semanas más de la cuarentena. La primera de ellas, un elemento clave, un indicador clave de cómo está la situación en este momento, el R sub 0. ¿Qué es ese R sub 0? Es la tasa de contagio. ¿Cuántas personas termina contagiando a alguien que esté infectado en un momento dado? Por supuesto, si uno termina contagiando a uno más, la cantidad de contagiados se mantiene constante a lo largo del tiempo. Si uno termina contagiando en promedio a menos de uno, se va reduciendo la cantidad de contagios. Por el contrario, si uno termina contagiando a varias personas, se expande la cantidad de contagiados. En el caso de Colombia, antes de la cuarentena había una tasa, un R sub 0, una tasa de contagio de 2,5, no son los porcentajes, sino 2,5. Eso quiere decir que una persona que estuviera infectada terminaba contagiando a dos más, y eso hacía expandir de una manera muy grande y bastante grave, por supuesto, la cantidad de personas infectadas. Lo que ha dicho el ministro de Salud es que en este momento está en 1,2. Es una reducción sustancial, pero recuerden ustedes que mientras sea mayor que 1 es un número peligroso, y recuerden ustedes que Angela Merkel hace apenas unos días nos estaba diciendo que si en Alemania hubiera 1,2, ellos ya están en 1, si hubiera 1,2 sería una situación alarmante para ellos. Creo que ese es uno de los elementos que ha tenido en cuenta el gobierno, el que hay que seguir bajando la tasa de contagios. El otro tiene que ver con el número de pruebas. En Colombia se aplica un número de pruebas muy bajos todavía. Se aplica un número de pruebas para saber si la gente está contagiada o no, de 1.000 por millón de habitantes. ¿Eso qué es? ¿Mucho, poquito o nada? En el caso de Perú está alrededor de 3.000 el número de pruebas que se aplican por millón de habitantes. En el caso de Chile alrededor de 5.000, y en el caso de Corea del Sur alrededor de 10.000. Colombia 1.000, Perú 3.000, Chile 5.000 y Corea 10.000. Eso da una idea de los rezagados que estamos en la aplicación de pruebas, y la aplicación de pruebas es fundamental. ¿Para qué? Para poder identificar a la gente que está contagiada, identificarla y aislarla inmediatamente, y así permitir que el resto del país se vaya abriendo y el resto de la economía se vaya abriendo. Originalmente se esperaba que Colombia estuviera aplicando 17.000 pruebas más o menos diarias a estas alturas de este mes, y sin embargo no se ha logrado todavía no estamos ni siquiera en las 10.000. Por lo tanto, es clarísimo que hay que avanzar también en ese indicador. Creo yo que entre esas dos cosas, más el hecho de que la alcaldesa de Bogotá hubiera dicho muestren las cifras, tomen decisiones que sean responsables frente a la opinión pública, quizás hicieron reflexionar al gobierno acerca de la importancia de seguir bajando la tasa de contagios, y además de eso la importancia de masificar las pruebas de la manera más amplia posible antes de decidir abrir nuevamente la economía. Nota de pie de página: se abre la industria manufacturera, que no es poca cosa, y se abre la construcción, que no es poca cosa, con unos protocolos que todavía estamos por conocer.